Saludos a todos. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros una propuesta para montar Zettelkasten en Evernote. Esta propuesta se basa en el uso de la lista de libretas o la pila de libretas, a diferencia de otras propuestas que circulan ya por internet. En este caso, para montar nuestro sistema Zettelkasten, lo que haremos será crear una pila de libretas titulada Zettelkasten, y dentro de esta pila de libretas crearemos nuestro fichero de referencias, que es una libreta titulada de esta manera, y nuestra libreta que servirá para el fichero de ideas. Lo que vamos a hacer es que en el fichero de referencias, que será la primera de las libretas que voy a mostraros, yo he configurado esto, tal y como podéis ver en pantalla, de la siguiente manera, porque me resulta cómodo hacerlo así. Entonces, la visión de las notas la tengo puesta de esta manera para poder ver la mayor cantidad de información utilizando el menor espacio posible. Y por otro lado tenemos la vista específica de cada una de las notas. Como podéis ver, yo he creado aquí una tabla, y la razón de hacer esto, que es totalmente opcional y no es para nada un requisito si queréis montar vuestro Zettelkasten en Evernote, es porque al tener el monitor de pantalla tan largo me resulta incómodo si para poder leer un texto tengo que desplazar la visión hasta el final de la pantalla. Por ese motivo he decidido acotar el espacio en el que voy a escribir utilizando una simple tabla. Y esta es la estructura que yo os muestro y que luego podréis ver que está utilizada tal cual en el resto de las notas de las fichas de referencia. Entonces, la idea principal es que a través de esta plantilla vamos a poder elaborar las notas de referencia de los diferentes materiales de consulta. La idea es que en la parte superior escribamos el nombre del material, el título del material, junto con los datos que consideremos básicos, como pueden ser pues el autor, el año, la editorial o la URL de ese recurso, pues dependiendo del material que estemos referenciando. Y luego que podamos describir la parte del material en el que se encuentra el fragmento destacado y después la descripción que hacemos con nuestras propias palabras de dicho fragmento. Al haberme creado la plantilla, cuando yo trabajo, simplemente con el botón derecho puedo duplicar la nota, y una vez duplicada ya tendré la estructura de la tabla y solo tengo que rellenarla. He preparado aquí algunas notas de ejemplo para que podáis verlas. Por ejemplo, en este caso tenemos un clásico de la efectividad, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro escrito por Stephen Covey en 1989. A partir de aquí, una vez que tenemos los datos básicos de la obra que estamos referenciando, lo único que deberíamos hacer, si queremos aprovechar la estructura de tabla, es ir escribiendo el número de la página y después el resumen del fragmento que nos ha parecido más significativo de dicha página. Aquí pues el ejemplo de la página 17 y bueno, evidentemente iríamos añadiendo filas a esta tabla para ir incorporando nuevas páginas y nuevos fragmentos. Otro ejemplo, libro sobre participación genuina, donde he indicado pues más páginas para que veáis de qué manera va creciendo la tabla, y así podríamos ir haciendo nuestra referencia y nuestro resumen, también llamado notas bibliográficas. En el último ejemplo que os he puesto, en este caso he elegido una conferencia, una ponencia de Mariano Sigman que se encuentra en YouTube para que podáis ver de qué manera considero que puede ser interesante incluir la URL de dicho recurso y que veáis que en realidad no tenemos por qué circunscribirnos únicamente a los libros o a los textos, sino que podemos utilizar pues otro tipo de recursos, de fuentes de consulta, de materiales de consulta para incluir en nuestro fichero de referencias. Una de las cuestiones interesantes de Evernote es que dispone de la capacidad para que cada una de las notas tenga su enlace interno, con lo cual podemos incluir este enlace cuando creemos una nota de idea que contenga pues una referencia explícita que nosotros queramos incluir. Y de este modo pasaríamos
a el fichero de ideas. Una vez que nosotros ya hemos elaborado los resúmenes de los fragmentos destacados, puede darse el caso de que eso nos sugiera a nosotros ideas que queramos recoger en nuestro sistema, y ahí pasaríamos a la siguiente parte de nuestro Zettelkasten, que sería el fichero de ideas, que os recuerdo, tal y como hemos dicho antes, que es una libreta que hemos incluido aquí con el nombre específico. Aquí ocurre igual que pasaba en el fichero de referencias. Yo he creado una plantilla porque me resulta cómodo no tener que escribir hasta el final de la página y acotar la zona de la pantalla en la que me resulta cómodo escribir y ver la información. Y aquí fijaros que igual que antes, pues es una estructura muy básica. Tenemos una primera fila para incluir el título que queramos poner a nuestra nota de idea, y después el texto en el que describamos pues eso, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestras ideas al fin y al cabo. En esta nota de idea, igual que ocurre con el fichero de referencias, considero que puede ser interesante, cuando vayamos a escribir una, duplicar la nota, y una vez que está duplicada añadiríamos aquí el número de identificación o la identificación única que utilicemos para la nota. En el caso de querer hacerlo con la referencia de hoy, pues yo pondría 26 de octubre del 2020, por ejemplo, y si quiero añadir la hora, pues también podría hacerla, por ejemplo, son las 9:30. Y ya tendríamos el número de referencia. Recordaros que el criterio con el que establezcamos este número no es fundamental, lo importante es que sea un número que no se repita. También recordaros que podemos utilizar el sistema de numeración Folgesettel, que es el de la estructura anidada que utilizaba Luhmann en sus notas de catálogo. Una vez que tenemos nuestra identificación asignada, podemos ponerle el título a la nota y pasamos a describir qué es lo que queremos almacenar en esta nota. Y aquí paso a enseñaros algunas notas de ejemplo que ya he elaborado para que podáis ver cómo quedaría la propuesta. En esta primera nota pues tenemos la identificación numérica, el título que le he puesto a la nota y la descripción. Aquí llamar la atención sobre este enlace, y es que este enlace es el enlace que genera Evernote a una de las notas de referencia que habíamos nombrado al principio, que es esta ponencia de Mariano Sigman, Cómo pensamos, decidimos y aprendemos. Que os recuerdo que para obtener el enlace solo tenemos que dar al botón derecho y seleccionar la opción Copiar enlace interno. Pues en esta primera ficha que os enseñaba he incluido dentro de la descripción la referencia a esa nota en la que describíamos los aspectos más importantes de la conferencia de Mariano Sigman. Al introducir este enlace, cuando yo estoy consultando la nota de idea, puedo perfectamente apretar el enlace y Evernote me llevaría a esa nota de resumen en la que yo he ido parafraseando los aspectos más importantes para mí de dicha conferencia. Otra nota de ejemplo puede ser esta, en la que he incluido dos tipos de enlaces distintos. Por un lado tenemos un enlace aquí abajo, el libro sobre participación genuina de Eugenio Molini, que os había enseñado también que estaba presente en el fichero de referencias, libro sobre participación genuina, aquí lo tenéis. Y por otro lado he incluido aquí, utilizando un poco la nomenclatura de wiki, que es el doble corchete, he introducido un enlace directo a otra nota. En este caso, la nota que estoy reflejando en este enlace sería la última nota de la lista. La forma de hacerlo es igual que como hemos actuado en el fichero de referencias. Cuando yo quiero obtener el enlace a una nota, solo tengo que darle al botón derecho y apretar en la opción Copiar enlace interno. Eso almacena en el portapapeles el enlace y luego puedo pegarlo en cualquier lugar simplemente dándole al botón pegar o control V, cada uno de la manera que mejor lo gestione y que le resulte más cómodo. Si lo pulso, igual que ocurría con las referencias,
me lleva directamente a la nota. En este caso es simplemente una nota de texto para mostraros cómo se ve. Dos aspectos que creo que son interesantes de esta propuesta, de esta forma de montar Zettelkasten. En este caso, las secciones o las áreas de interés se configuran utilizando las etiquetas. Entonces tenemos que recordar en el momento en el que escribamos una nota que nos vamos a servir de la funcionalidad de etiquetas que tiene Evernote para en la parte de arriba ir añadiendo las etiquetas que describan las áreas de interés a las que queremos asociar esta nota. Al hacerlo de esta manera, aunque nuestro fichero de ideas vaya aquí almacenando todo tipo de notas, en el momento en el que nosotros seleccionemos alguna de las notas asociadas, filtrará entre todas las notas disponibles las que contienen dicha etiqueta y nos mostrará únicamente esas. Y aquí hay otra cuestión que considero que puede ser interesante. Este es el botón donde se muestran las etiquetas y aquí se pueden ver las que yo he utilizado de ejemplo. En el momento en el que yo pulse una etiqueta, pues filtra todas las etiquetas que hay y muestra solo aquellas que responden a la que yo he seleccionado. Por ejemplo, psicología cognitiva. Si lo elimino, la selección, volvemos a ver la libreta con todas las notas tal y como se veía al principio. Si selecciono la etiqueta estructuras organizativas, pues aparecerán solo aquellas notas que contienen dicha etiqueta y que podemos ver en la parte de arriba. Desde aquí podemos modificar o añadir. Una cuestión que es interesante es que como Evernote almacena las etiquetas que hemos utilizado, pues cuando vayamos a añadirla, en el momento en el que comencemos a teclear las primeras letras, pues nos va a sugerir de todas las que tenemos y facilita la labor de no tener que recordar todas las etiquetas ni tener que tener una nota específica donde las listemos todas para ver si estamos repitiendo o estamos variando y que nos podamos ceñir, si queremos, a aquellas que ya hemos introducido. Para que esto funcione de la manera lo más fluida y cómoda posible, yo aquí hay dos cuestiones que os sugiero que valoréis. La primera es que dentro de nuestro Evernote, como decía al principio, no solo tenemos un Zettelkasten, sino que además probablemente lo estemos utilizando para otras notas que ya tengan sus propias etiquetas. Entonces Evernote tiene una funcionalidad que considero que nos viene que ni pintada, y es que dentro de las diferentes opciones tenemos esta opción de aquí. Dentro de opciones relacionadas con las etiquetas tenemos este selector que dice: si lo tenemos pulsado mostrará todas las etiquetas en el selector de búsqueda de información de las etiquetas. Quiere decir, si yo tengo pulsada esta casilla de verificación, cuando yo en el panel apriete el icono de las etiquetas, me mostrará todas las etiquetas que hay en Evernote. Todas, independientemente de la pila de libreta que sea, me mostrará todas las del sistema. Sin embargo, si dejo desmarcada esta opción, como dice ahora el menú emergente, desmarca esta opción si lo que quieres es ver solo las etiquetas asociadas a las que se muestran en la lista de notas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo esa opción desmarcada, cuando apriete el icono de las etiquetas, Evernote me mostrará solo las etiquetas que corresponden a la libreta fichero de ideas. De forma que yo cuando aprieto aquí, solo me está mostrando las etiquetas que yo he utilizado en el fichero de ideas. Pero yo evidentemente tengo muchas más etiquetas que únicamente estas dos. Solo que le estoy pidiendo a Evernote que no me las muestre cuando yo esté en esta libreta, que me muestre solo las que estoy utilizando. Como en el fichero de referencias yo no he utilizado etiquetas, porque en un principio no se agrupan por áreas de interés, aunque podríais hacerlo si os parece interesante, aunque yo apriete el icono de etiquetas no me va a mostrar etiquetas, porque tal y como decía, no utilizo etiquetas dentro de la libreta fichero de referencias. Sin embargo, cuando vuelvo al fichero de ideas, vuelven a estar disponibles las etiquetas. Esto es muy interesante para aquellas personas que ya estén utilizando Evernote y que tengan un montón de etiquetas,
para que resulte cómodo y que resulte funcional y que no nos encontremos aquí etiquetas que no tienen nada que ver con nuestras notas de ideas. Eso por un lado. Por otro lado, puede pasar también que dependiendo de cómo utilicéis vuestro Evernote, vuestra forma de representar la información o de agrupar las vistas sean diferentes. Entonces, en ese sentido, yo os recomiendo que le peguéis un vistazo a dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con las opciones de vista, que son estas de aquí. Aquí podemos configurar las diferentes formas en las que queremos ver la información en esta lista. Una vez que hayáis encontrado la que os resulte más cómoda, os recomiendo que marquéis la opción utilizar siempre esta vista, en este caso la vista lateral, para la libreta fichero de ideas. Y entonces Evernote recordará que esas son vuestras preferencias de visualización. Esto podéis hacerlo, como decía, para que no interfiera con vuestras preferencias en otras secciones de vuestro Evernote. Utilizando estas preferencias guardadas, os vais a garantizar que siempre que vengáis a vuestro fichero de referencias o a vuestro fichero de ideas, la información se presente tal y como vosotros la habéis configurado. Para aseguraros de que esto es así, además podéis marcar dentro de las opciones recordar ajustes de vista, que también complementa esta capacidad de almacenar la forma en la que se muestran. Y yo creo que con esto ya hemos hecho un repaso bastante básico, bastante claro, de cuáles creo yo que pueden ser las opciones interesantes que os recomiendo que exploréis para configurar vuestro Zettelkasten. Nada más, me despido recordando que si queréis compartir vuestras dudas o recibir más información o compartir vuestro aprendizaje, podéis encontrarnos en Zettelkasten en español, un grupo de Telegram abierto a todas las personas que tengan curiosidad por este sistema de gestión del conocimiento. Un saludo a todos y nos vemos.